Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si tiene su Biblia, me gustaría que abriera su Biblia conmigo en 1 Samuel capítulo 30. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice así la Sagrada Escritura. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac habían asolado. A Siclac le habían prendido fuego y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habrían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, que es israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar y a Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Hasta aquí la lectura. Oremos. Padre, queremos agradecerte porque nos das la gracia de poder abrir las Escrituras, compartir el texto bíblico y tener este tiempo para la meditación, la reflexión acerca de tu palabra, en la cual encontramos para nuestra vida de creencia, Señor, la guía, la dirección, la gracia, la fortaleza también, por lo que te pedimos en esta hora, Señor, que actúes por medio del poder de tu Espíritu Santo, haciendo tu obra en medio nuestro, de manera que el mensaje sea claro, comprensible, y que llegue a todo tu pueblo, tanto el que se encuentra en este día, aquí, en este lugar, como aquellos que tú convocas por tu gracia para que escuchen tu santa y divina palabra. Creyendo en que tú lo haces, te damos gracias por Jesucristo. Amén.
Gloria sea el nombre del Señor, amén. Siempre que leo este pasaje no puedo dejar de pensar y acordarme cuando allí por el año 94, 95, a Mauro, mi hijo, mi primogénito, Mauro, le fue diagnosticado un problema en los bronquios y terminó en una carpa de oxígeno. Imagínense nosotros padres primerizos, en otro país que no era el nuestro, y lidiando con esa situación. Y hay veces que uno cuando lidia con una situación y se encuentra solamente enfocado en ello, es como que no cuenta, si bien está pasando una dificultad, pero se aboca a ello y tiene en ello toda su fuerza, todos sus pensamientos, todo su trabajo. Pero en aquel día en el que yo tuve que verle a Mauro en esa carpita de oxígeno con algunos meses tan solo, era domingo de Pascua y día de convocatoria, gran convocatoria en la iglesia, y nosotros estábamos al frente ya de una congregación. Entonces, yo no podía enfocar en todo en lo que estaba atravesando. No es que le faltaba cuidado, porque estaba mi esposa y había otros hermanos y que trabajaban aún en la salud y que estaban pendientes de ello. Entonces no le faltaban los cuidados, y mismo propio los cuidados que reciben en el hospital, ¿no? Que no son pocos. ¿Sabe de dónde procede la palabra hospital? Hospitalidad. Hacer sentir a uno bien, hacer sentir a uno que aunque está atravesando un momento difícil, está allí y está siendo bajo los cuidados de otros, ¿no? Entonces, si bien no faltaban los cuidados, pero yo tenía que estar enfocado en ello y también enfocado en los trabajos de la iglesia. Y no podía tener solamente el pensamiento puesto en Dios. Pero qué gracia cuando uno no tiene un pensamiento propio, ¿no? Que no tiene el trabajo de uno. Ahí es cuando en la debilidad se perfecciona el poder de Dios, ¿no? Cuando más débil soy, más fuerte. Por eso es que nunca me olvido este pasaje, porque para mí, yo me sentía en ese momento como David. Imagínense, llegando a la ciudad, su ciudad, a la que le había sido asignado por el rey filisteo, donde él había decidido ya edificar, donde ya había decidido poner su morada, tenía sus esposas, sus hijos e hijas, tenía sus compañeros de milicia, los guerreros, el ejército que salía a la batalla con David, los cuales habían venido de la cueva de Adulam. De vivir en cueva a vivir en una ciudad y habitar en una casa es muy distinto, ¿no es cierto? Y ya organizados, imagínense que si levantaron edificios, ya se habían organizado, habían distribuido las tareas, o sea que había pasado un buen tiempo en el que David ya estaba asentado en Siclán. Y estar asentado en Siclán también significaba estar resguardado de la situación propia que David vivía. Desde el comienzo, cuando Dios unge a David para ser rey sobre la nación de Israel, las situaciones lo fueron llevando al lado del rey Saúl. ¿Recuerdan ustedes, no? Las situaciones cómo lo fueron llevando a estar terminando al lado del rey Saúl, a un ser el yerno del rey Saúl, que era el rey vigente, quien había recibido por palabra de Dios que ya había un rey escogido por Dios, cuyo corazón era agradable delante del Señor. Así que cuando David entraba con Saúl de derrotar a los filisteos y toda la gente gritaba, Saúl mató a los 1000 y David a los 10.000, ¿qué cree que pensaba Saúl? Este es el rey que Dios escogió, ¿no? Cuando venían los demonios a atormentarlo y David tocaba el arpa para Saúl y la unción se desataba y él era libertado, decía, no, tiene la unción porque
Ustedes recuerdan cuando Saúl fue ungido para rey, ¿qué pasó? Comenzó a profetizar con los hijos de los profetas, al punto tal que se dio, hay un dicho popular en Israel que dice, también Saúl profetiza con los hijos de los profetas, porque era algo que llamaba la atención. ¿Por qué? Porque no pertenecía a las familias donde venían los profetas, sino que pertenecía a otra familia, ¿no? Entonces, desde el principio a David, Dios lo fue guiando y llevando a estar al lado de Saúl. Pero de estar en la mesa de Saúl, comiendo con Saúl, de repente a Saúl le venía el cólera, tomaba la lanza y ¿a quién se la arrojaba? Al siervo, al criado, al que le había tendido mal la mesa, no, a David siempre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él tenía puesto el pensamiento en que David iba a ser su sucesor, el cual lo iba a quitar del trono. Así que por años David estaba huyendo de Saúl, al punto tal que su propia esposa, la hija de Saúl, lo tuvo que descolgar por una ventana porque venían para darle muerte a David. Así que cuando él llega a las tierras de los filisteos, él recibe una gracia. ¿Por qué? Porque el rey filisteo le perdona a David el hecho de que David hubiera matado a los 10.000. O sea, ese cántico no lo escuchaban solamente los israelitas, los filisteos también lo escuchaban. Cuando los israelitas cantaban y gritaban, Saúl mató a los 1.000 y David mató a los 10.000. ¿10.000 de quiénes? Filisteos. Aún al primer y más grande paladín que tenían los filisteos, el cual se atrevía todos los días a salir delante de la fila del ejército de Israel diciendo, envíen un hombre, un solo hombre a pelear conmigo, y si me vence, nosotros seremos para ellos siervos. Si nosotros le vencemos, si nuestro paladín le vence, será para nosotros, nosotros seremos para vosotros siervos. Y por ahí salió un jovencito, menudo, poca edad, con un palo de pastor, un cayado de pastor y una honda, y 5 piedras. Cuando lo vio el paladín, el guerrero, con la gran lanza, con el gran escudo, tan grande era que no la llevaba él, la llevaba a un paje de armas, un hombre que estaba a su lado que cargaba con las armas de este paladín, de este general del ejército de los filisteos. Lo mira y dice, ¿qué soy perro para que vengas contra mí con palo? Hoy daré tu cabeza a las aves del cielo. Y David respondió, no te alabes, porque por cierto hoy con tu propia espada cortaré yo tu cabeza. Y así sabemos todo cómo terminó ese enfrentamiento. Imagínense esa derrota, una vergüenza para los filisteos. ¿Por qué? Porque si le hubiera matado el rey de los israelitas, bueno, podrían decir, era el rey. Si le hubiera matado un hombre fornido o un hombre experimentado como Joab en la guerra, que fue después general de David, le hubieran dicho, un hombre fornido, un hombre experimentado en la guerra, que tanto te ataca de frente como de atrás. ¿Ustedes recuerdan cómo estaba Joab? Muchas veces mataba de atrás, venía, te abrazaba, te cinchaba la barba y te clavaba el puñal por atrás, Joab. Entonces, si hubiera sido un hombre que por astucia o fornido, o un hombre experimentado, pero era un joven. Era un joven. O sea que la vergüenza era mucho mayor. Sin embargo, cuando llega al rey de los filisteos, el rey de los filisteos, ¿qué decide? Perdonarlo. No solamente lo perdona, lo recibe como a un hijo. Y le da bienes, le da tierra para que él habite. ¿Podía hasta allí, hasta esas tierras llegar Saúl? No podía. No podía llegar tampoco el ejército de Saúl hasta esas tierras. Así que en Siclag se asentó. ¿Y qué significó para él Siclag? Paz, seguridad. Acá estamos seguros, acá estamos en paz. Acá Saúl, que es mi enemigo declarado,
no va a poder llegar, ni tampoco sus ejércitos, y aún sin mandar espías para saber dónde estamos, nada puede hacer contra nosotros, porque puede saber nuestra ubicación, pero no puede venir contra nosotros sin evitar la guerra. O sea, para entrar a esas tierras, ¿qué tenía que hacer Saúl? Declarar guerra a los filisteos. Declarar guerra a los filisteos. Entonces podemos ver cómo Siclac para David era un lugar de paz, un lugar donde se había asentado, donde había decidido edificar, donde su ejército, los compañeros de milicia también se habían asentado. Sin embargo, un día en el que salieron a la guerra junto con los filisteos, porque no podía él, después de haber recibido tanta gracia del rey, decir, no puedo salir contra mis paisanos, no puedo salir contra mis compatriotas. Tenía que salir obligado y tenía que desenvainar espada contra sus paisanos, contra sus compatriotas. Pero aún en esa situación Dios lo bendice. Aún en esa situación Dios le da la gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque los príncipes, hijos de los reyes de los filisteos, dijeron, no salga David con nosotros, porque si fuéramos debilitados en la guerra, él puede unirse a su pueblo y volverse en contra de nosotros, entonces el perjuicio va a ser mucho mayor. Mandémonos de vuelta. Entonces el rey que lo había acogido, lo había recibido, le dijo, yo sé que tú me eres fiel, que no te has negado en salir conmigo, pero vuélvete porque los príncipes no están de acuerdo en que tú vengas. Y así se volvió. No tuvo que sacar espada contra sus hermanos, no tuvo que sacar espada contra sus paisanos, pero cuando vuelve, ¿qué haya? Que se habían llevado a todos. Que se habían llevado a todos. Que todo lo había perdido. Desde el más chico hasta el más grande se habían llevado. Y todo estaba quemado. No estaba ardiendo, estaba ya quemado. O sea que habían pasado unos cuantos días. Porque si estaba ardiendo, podían apagar, salvar algo de los edificios, algo de los campos, algo de los bienes, pero no estaba. Estaba todo quemado. Quiere decir que ya había pasado días. Lo cual también le había dado días de distancia a los amalecitas, ¿para qué? Para llevarse a sus cautivos. Y no se llevaron a las mujeres y a los niños, desde el menor hasta el mayor se llevaron. Y uno piensa, ¿qué podrían hacer con los ancianos, con las ancianas? ¿Para qué se los habrían llevado? ¿Qué propósito tenían, no? Porque llevar mujeres, bueno, pueden llevar. Las pueden usar para uso doméstico, para el placer, para cuantas cosas. Niños los pueden criar como siervos, venderlos aún. En aquel entonces se comercializaban las personas. O sea, los niños se vendían, las mujeres también se vendían, pero un anciano, una anciana, y a su vez llevarlo en caravana. Imagínense una caravana amanecita que venían en camello, que arrasaban todo con rapidez. De repente detener la marcha, ¿para qué? Para transportar ancianas. Para transportar ancianos. ¿Qué propósito había? ¿Por qué no matarlos? ¿Por qué no dejarlos? ¿Por qué no que murieran en el fuego o pasarlos por espada? Sin embargo, ni uno solo murió. ¿Por qué? Porque en esa dificultad que estaba atravesando David, estaba Dios. Dios estaba en el control. Para David era gran dificultad. Para los compañeros de David era gran dificultad. Pero Dios estaba en el control. Ni uno solo murió. Ni de pequeño ni de grande. Y nosotros vemos que, aunque tenían que aminorar la marcha para llevar, porque por más que uno quiera a un anciano o a una anciana, ¿lo puede llevar al trote? No lo puede llevar. O sea, si tienen que aminorar la marcha. Y vemos un siervo egipcio que su señor, viéndole enfermo, lo dejó morir en el camino, ¿no? Quiere decir que la costumbre la tenían. Cuando una persona ya
no podía seguirle la marcha, ¿qué hacía? Lo dejaba morir en el camino. ¿Por qué? Porque cuando David recibe la palabra de Dios que le persiguiera, aunque habían pasado ya varios días, le iba a alcanzar. No le dijo ve para el sur, no le dijo ve para el norte, no le dijo ve para el este, para el oeste, persíguelo. ¿Hacia dónde? Porque eran nómades. ¿Hacia dónde? Una persona que no tiene un lugar físico, que no tiene un lugar frecuente, ¿cómo uno lo persigue si no sabe para dónde va? Menos en aquel tiempo en donde uno hacía cierta distancia, estaba fuera de la ciudad y ¿qué había luego? Desiertos, no había caminos. Entonces, ¿hacia dónde lo perseguía? Ni siquiera había huellas. ¿Por qué? Porque al pasar varios días esas huellas eran borradas. Pero ¿qué es lo que le dice? Persíguelos porque nada te faltará, no perderás nada. Había gran dificultad, pero Dios estaba en la dificultad. Por eso, recordando el año 94, 95, yo podía ver por esta palabra como encontrándome en gran dificultad. En ese momento, Dios estaba en el control, ¿no? Por eso que esta palabra, siempre que la vuelvo a compartir o que la comparto, me lleva a recordar ese momento. ¿Por qué? Porque yo no sabía qué hablar. Para colmo no tenía prácticamente experiencia tampoco, amén. Como no había pasado tantas situaciones así y estar al frente. Eran las primeras situaciones que pasaban. Y en ese momento era dificultad para mi vida, pero yo tenía que hablar, tenía que guiar, tenía que alentar, tenía que fortalecer a la iglesia. Domingo también de Pascua, casi toda la congregación estaba allí presente y Dios me trajo esta palabra, ¿eh? Que Él está en medio de las dificultades. Y por medio de esta palabra pude alentarme en mi corazón y también poder ver la gracia de Dios también fluyendo. Entonces podemos mirar, hermano querido y hermana querida, que Dios estaba en la dificultad. Que la dificultad que estaba viviendo David no era algo que estaba ajeno a Dios, sino que Él estaba en el control. Así que la misma enfermedad de ese siervo egipcio fue la razón para que David conectara con ese siervo egipcio y que no teniendo una actitud hostil, imagínese venir de ver toda su ciudad, la ciudad de su seguridad, la ciudad de su paz, quemada, habiéndosele llevado a sus esposas e hijos e hijas, ¿no? Si se encontraba con uno de los siervos de sus enemigos, ¿qué hubiera sido lo primero que hubiera hecho? Querer matarle. Pero David dijo, denle de comer, denle de beber. ¿Por qué? Porque David manifestaba el corazón de Dios. Dice que tenía el corazón como el de Dios, ¿no? Que agradaba a Dios. Así que si le agradaba sería como el corazón de Dios. Dios no tiene enemigos. Amén. A quien Él no ame. Dios no tiene enemigos a quien Él no quiera bendecir. Dios no tiene enemigos a quien Él no quiera tener con ellos misericordia. Por eso David, aunque veía en ese siervo egipcio un enemigo, también tuvo misericordia, diciendo, denle de comer. Le dijo, ¿de dónde viene después de que se fortaleció? Yo salí a merodear la tierra con los amalecitas y estuvimos haciendo incursiones en el Negev y en la ciudad de Siclag. Así, ¿me puedes declarar para dónde fueron? Te puedo llevar hasta donde están. Pero tienes que prometerme algo, David. Que no me matarás ni me entregarás de vuelta a mi Señor. ¿Por qué? Porque su Señor no había tenido compasión, pero David, ¿cómo había tenido? Misericordia con él, ¿no es cierto? Así como el Señor con nosotros. Tuvo misericordia. ¿Quién quiere volver a ser esclavo del pecado? ¿Quién quiere volver a ser títere de Satanás? Ninguno, ¿no? Todos queremos ser siervos de Dios. Todos queremos servir al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos rompió las ligaduras del pecado, nos libertó de la esclavitud del diablo,
Amén. Y nos hizo prisioneros de su amor. Por amor estamos nosotros siguiéndole al Señor, por amor estamos sirviéndole al Señor, no porque le hayamos amado a Él, sino porque Él nos amó a nosotros primero, amén. Nos mostró que nos amaba dándonos la vida de su Hijo y no negándonos nada, sino también aún dándonos de su Espíritu Santo, el cual nos fue dado en abundancia, sin medida. Por eso a veces yo digo que aquellas personas que dicen recibir una porción, no, el Espíritu nos fue dado sin medida, en abundancia. No es una porción, no es que recibir una porción, nos fue dado sin medida, en abundancia, es una persona. Cuando usted entró a este lugar, entró solo su pie y su mano, no, entró toda la persona quien usted es, ¿no? Cuando el Espíritu Santo vino a su vida, es una persona, no entró una porción del Espíritu Santo, entró la persona del Espíritu Santo en su corazón. Amén. Al haber creído y al haber recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su alma, recibió el sello del arra, de la posesión adquirida por Dios, que es su alma. Sepa que el cuerpo, la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Por eso no tenemos que tener la mirada puesta en las cosas de la tierra, ni tenemos que sembrar para la carne. ¿Por qué? Porque la carne, ¿cuál es el destino de la carne? Del polvo es, al polvo volverá. El que siembra para la carne, de la carne que cosecha. Corrupción. No se está degradando, no se está deteriorando, y cuando vaya a la sepultura la carne, ¿quedará algo de ella? Se va a terminar de corroer, de corrompir, así en la sepultura, ¿no es cierto? No hay manera de que la podamos sostener a través del tiempo, pero el alma sí. Por eso lo más valioso es el alma. Lo más valioso es el alma, por eso Cristo murió para salvar nuestra alma. Por eso dice la Escritura que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida está en el Espíritu de Dios. Amén. ¿No ve que cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, ¿cuándo fue un alma viviente? Cuando sopló el Espíritu, cuando sopló el aliento. Ahí comenzó a ser un alma viviente, si no era barro. Entonces lo más valioso es el alma. Por eso cuando nosotros sembramos para el Espíritu, amén, segamos de él vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos mirar, hermano querido y hermana querida, que David tuvo misericordia y le dijo, no te entregaré. Se juramentó con el siervo ese, siendo que era un rey, se juramentó y le dijo, no te voy a entregar. Y el siervo lo dio. ¿A quién estaba sirviendo ahora ese siervo? A Dios y a los planes de Dios. Estaba muriendo. Estaba desfalleciendo en ese desierto, pero se encuentra con David, quien tiene misericordia de él, y a quien servía después, a Dios. Así también nosotros, en el desierto de este mundo, estábamos desfalleciendo, muriéndonos. Pero nos encontramos con Jesucristo, tuvo misericordia de nosotros, y ahora ¿a quién servimos? A Dios y a los planes de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué gracia es el haber recibido la misericordia de Dios. Entonces nosotros podemos mirar por las Escrituras que David lo recobra todo. Ahora, entre tanto que iban hacia el lugar que le señalaba el siervo, ¿qué sucede? Que algunos de los 600 se cansaron. Y no pocos, 200 se cansaron. Y se quedaron de este otro lado del Negev, de este otro lado del río. ¿Qué piensa que hizo David? ¿O que hubiéramos hecho nosotros? Lo primero que hubiéramos hecho era, mira que se llevaron a tu mujer, tus hijos, tratar de tocar el corazón, las emociones, ¿no? Mira que puedes esforzarte un poco más, dejar 200 hombres para enfrentar una guerra. ¿Es cosa buena o es cosa mala? En un ejército de 600. ¿Cuánto es esto? Casi un 40% del ejército.
Muy cerca de la mitad del ejército se estaba quedando allí. Pero David, ¿quién pensaba que iba delante de él? ¿El ejército o Dios mismo? Que le había dado palabra, le había dado su palabra y le había dicho: persíguele, les alcanzarás y nada perderás. Entonces, ¿cómo avanzaba David? ¿Por la fuerza del ejército o por la palabra de Dios? Por la palabra de Dios avanzaba. ¿Cómo tenemos que avanzar los cristianos? ¿Por la fuerza de nuestro brazo o por la palabra de Dios? ¿Por nuestra determinación, nuestra voluntad o por la palabra de Dios? Por la palabra de Dios. Aunque nuestras fuerzas se agoten, la Biblia dice que el que espera a Jehová tendrá nuevas fuerzas. El que espera a Jehová tendrá nuevas fuerzas. No se preocupe que se haya fatigado y se haya cansado. Espere a Dios. Confíe en Dios. Retenga la palabra que le fue dada, que va a ver la gloria de Dios en su vida. Amén. Va a ver la gloria de Dios en su vida. No desmaye. No desmaye. David no les dijo: sigan, avancen, miren que están sus mujeres, miren que están sus hijos, vaya a saber qué situación están pasando ahora, cuál es el trato que están teniendo con ellas. No les dijo eso. Los dejó que se quedaran. Los dejó que se quedaran. ¿Por qué? Porque él sabía que ganar esa batalla era con pocos o con muchos. Pero la victoria estaba asegurada porque Dios había comprometido su palabra diciéndole: persigue, les alcanzarás y lo recobrarás todo. ¿Cuántas palabras tenemos nosotros? El que no nos negó ni siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Y aún el Espíritu Santo, si se lo pedimos. ¿Usted pidió por el Espíritu Santo? Pero lo recibió, ¿no es cierto? ¿Quién habrá pedido por eso? Porque yo no recuerdo haber pedido por el Espíritu Santo, pero lo recibí. ¿Quién pidió por eso? ¿Cómo hemos de pedir? Dice la Escritura, no sabemos. Pero el mismo Espíritu intercede dentro de nosotros con gemidos indecibles para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que recibimos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando oímos la palabra verdadera del Evangelio y hemos creído con nuestro corazón para que se cumpliera la justicia de Dios, que es por medio de la fe recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y no por medida, porque no pudo entrar una porción, porque es una persona, es la tercera persona de la Trinidad de Dios, no puede venir por medida, vino en su plenitud, por eso es que la plenitud de aquel que lo llenó todo en todo, habita ahora en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Estas son cosas que nosotros las tenemos que tener por firme, por segura. Entonces piense, no le negó nada, no le negó la vida de su Hijo. Gimió dentro suyo para recibir el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de vida que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el que le hace estar en pie a usted hoy, hermano querido. Es el que le hace estar en pie hoy a usted, hermana querida. Y le fue dado por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque como había de pedir no sabía, pero el Espíritu gemía dentro suyo, dentro mío, pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que si lo que recibimos es el Espíritu Santo, es porque es la voluntad de Dios que nosotros fuéramos llenos de esa vida, llenos de ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo exhibió. Triunfante sobre la muerte, triunfante sobre el pecado, triunfante sobre el diablo. Por eso es que Dios manifiesta su gracia mostrándola a través nuestro. ¿Por qué? Porque así como a Cristo lo levantó, también levanta a su iglesia en medio de estos tiempos para ponerla en alto, para que alumbre todo este mundo que está en tinieblas. Alabado y santo sea el nombre del Señor.
no es obra del hombre, es la obra de Dios en medio de estos tiempos para manifestar su poder, para manifestar su gracia, para manifestar su sabiduría. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que alentarnos en nuestros corazones, pensando en estas cosas, que no nos negó su Hijo, que por su voluntad nos dio de su Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa podemos estar necesitando? Y el que Dios no lo sepa y que Dios no vaya trabajando delante de nosotros, preparando el camino para que heredemos y alcancemos todo aquello por lo cual fuimos llamados y tomados por el Señor. No hay nada, hermana querida, no hay nada, hermano querido, que escape al conocimiento de Dios. Pero aún las dificultades que usted va mirando delante de usted, hermano, no son dificultades, sino que es obra de Dios. Es el trabajo de Dios delante suyo. Miremos, cuando David alcanza a los amalecitas, ¿perdió algo? No. Recobró todo. Pero no solo recobró todo, sino que tomó botín de ellos, porque ellos venían incursionando en el Negev, venían asaltando y tomando botín de otras personas. Venían tomando botín de otras personas, así que tomó botín al punto tal que los 400 que se fortalecieron para seguirlo dijeron: no es justo que repartamos el botín con los 200 que se quedaron. ¿Y qué hizo David? Dijo: no, medida igual para todos. Son tan valiosos ustedes que siguieron hasta acá, como aquellos que se quedaron también son valiosos. ¿Por qué? Porque en el ejército de Dios todos tenemos un valor y la medida es igual para todos. Dios no hace excepción de personas, no hace diferencia, la medida es igual para todos. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso es que repartió de manera equitativa, para todos igual, los que salieron y los que no salieron, los que llegaron hasta el final y los que se quedaron en el camino. Medida igual para todos. ¿Por qué? Porque la recompensa y el tesoro es el mismo para todos: vida eterna e inmortalidad. Esa es la recompensa, ese es el tesoro más valioso: vida eterna e inmortalidad. Y eso la recibe todo el ejército del Señor. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso, hermana querida y hermano querido, tenemos que alentarnos nuestros corazones, porque en la dificultad está el trabajo de Dios. En Siclag, David estaba cómodo. En Siclag, David tenía paz. Pero ¿podría desde Siclag reinar sobre Israel? No, ¿no es cierto? ¿Y para qué había sido ungido David? ¿Para ser súbdito del rey de los filisteos o para ser rey sobre la nación de Israel? Había sido ungido para ser rey sobre la nación de Israel. Entonces, aún esa dificultad estaba en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía que mover el campamento de David a Hebrón, que fue la primera ciudad en la cual entró a habitar David. Porque cuando se quedó en ruina la ciudad, ¿qué dijo? Dígame Dios, ¿hacia dónde iré? Y Dios le habló: ve a Hebrón, toma la ciudad de Hebrón y reina desde allá. Comienza a sentarte en Hebrón. Así que allí Hebrón, por eso también tomaron el nombre de hebreo, y allí fue asentada la primera ciudad, la cual es Jerusalén. La cual es Jerusalén, allí en Hebrón. Es una ciudad fortificada por naturaleza, es una ciudad fortificada en un monte. Por eso cuando llegó a Hebrón, ¿qué dijeron? David no va a tomar esta ciudad nunca. Dice, los mancos, los cojos, lo van a hacer huir a David. Entonces ahí dijo: maten todos. Primeramente a los mancos, a los cojos, no dejen ninguno. Porque yo no vengo para ser avergonzado, yo vengo por la guía de Dios. Vengo por la dirección de Dios. Así que tomó Hebrón, y allí Israel y los ancianos se juntaron en una con David para establecerlo por rey. Se juntaron en uno con David,
unieron el corazón con David. ¿Para qué? Para establecerlo como rey. Y comenzó su reinado. Entonces la dificultad no fue para destruirlo a David, para que David perdiera cosas. La dificultad fue para que David creciera, para que David avanzara, para que David fuera hacia el propósito que Dios tenía con él, que era establecerlo como rey sobre la nación de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermana querida y hermano querido, cuando usted mira la dificultad, puede mirar y puede conectar con la esperanza, o puede conectar con la desesperanza. Si usted mira la dificultad y piensa que es para su destrucción, lo único que le va a quedar es desolación en su corazón. Pero si usted mira la dificultad y dice, Dios está trabajando, no me ha negado nada, me ha rescatado una vana manera de vivir, si me quería destruir, me hubiera dejado en el mundo. ¿No iba camino a la perdición? Estando en el mundo, ¿hacia dónde iba? Camino a la perdición, a la condenación eterna. Si Dios me quiere destruir, ¿para qué me va a rescatar de esa vana manera de vivir y me va a trasladar al reino de su Hijo amado? Si me trasladó al reino de su Hijo amado es para que yo anuncie las virtudes de aquel que me llamó de tinieblas a su luz. Quiere decir que en esta dificultad yo voy a ver el poder de Dios y voy a poder glorificarlo a Dios y voy a poder hablar de las grandezas de Dios para conmigo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, vio como una misma situación puede conectar con la desesperanza, como tantas veces hacemos, que nos ganan los pensamientos, que terminan apretando el corazón y haciéndonos creer que estamos para ser destruidos, o podemos conectar con la esperanza pensando en Dios, pensando en que Él nos llamó, pensando que Él nos escogió, pensando que Él se plació, pensando que le complació revelarnos a su Hijo Jesucristo. Todas esas palabras, ¿no son buenas palabras? Éramos merecedores de esa gracia, éramos merecedores de esa dicha, éramos merecedores de esa bendición. ¿Qué virtud teníamos para que recibiéramos tan alta gracia? Ninguna virtud teníamos para que recibiéramos tanta gracia, para que Dios se complaciera, para que a Dios le placiera, para que Dios nos escogiera, para que Dios nos llamara. ¿Quién éramos? Aparte no estamos hablando de alguien importante en este mundo, estamos hablando de Dios. ¿Qué es el hombre y el Hijo del Hombre para que tenga de él memoria y para que te acuerdes? Estamos hablando de Dios. ¿Acaso Dios necesita de usted o de mí? Sin embargo, le plació, le complació, nos llamó, nos escogió. No nos negó lo más valioso que tenía, la vida de su Hijo. Por su voluntad nos fue dado el Espíritu Santo, porque qué habíamos de pedir no sabíamos, pero el Espíritu gimió con gemido indecible para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo primero que recibimos? No recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de vida, que levantó a Jesucristo de entre los muertos. No es ese Espíritu el que nos fue dado, que le testifica a nuestro espíritu de quién somos, que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios también somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas las bendiciones espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano querido y hermana querida, no miremos a la dificultad, no miremos las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales y son pasajeras. Miremos las que no se ven, porque esas son las que son eternas, y su palabra es eterna y permanece para siempre. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a estar de pie, iglesia amada. Vamos a estar alabándole al Señor en esta hora. Alabado y santo sea su nombre. Te alabamos, Cristo querido. Te bendecimos, te glorificamos, dándote gracias, que te has placido, te ha complacido el revelárnoslo a Cristo, el llamarnos de tinieblas a tu luz, el rescatarnos de una vana manera de vivir
y habiéndonos traído a tu reino, Señor, y a no habiéndonos negado nada, sino habiéndonos dado todo, Señor, lo concerniente a la vida y a la piedad por tu divino poder, Señor. ¿Qué es la dificultad? ¿Qué es el problema? ¿Qué es la adversidad, Señor? Cuando todo lo que, Señor, necesitábamos y lo más valioso, Señor, que es la vida eterna, la inmortalidad, Señor, tú lo has sacado a luz por medio del Evangelio y nos lo has dado, Señor, a través de tu divino poder. Alabado y santo sea tu nombre, Cristo querido. Alabado y santo sea tu nombre, Cristo amado. A ti sea dada gloria, a ti sea dada honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Te alabamos, Cristo amado, aleluya. Santo y bendito sea tu nombre. Señor, tú me tocaste, no sé por qué, en mí tú te fijaste, pero sí sé, grande es tu amor por mí. No sé por qué, Señor, tú me tocaste, no sé por qué, en mí tú te fijaste, pero sí sé, grande es tu amor por mí. Corazón está agradecido, mi corazón está aquí rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque
santo sea el nombre del Señor. Hermanos, cuánta gracia, cuánta bendición en este día, estando juntos, alabando el nombre del Señor. Amén. Vamos a estar orando, hermanos, vamos a bendecir a todas las madres en su día. Vamos a estar orando también para que este lugar pueda llenarse con almas, amén, de aquellos que puedan venir a oír y a recibir la palabra de Dios, que así como nosotros recibimos en este día, en este tiempo, también otros que también necesitan oír estas cosas, que necesitan ser trasladados de tinieblas a la luz, recibir en sus vidas el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna, puedan venir también aquí, en este lugar, amén, a oír y a recibir de la palabra de Dios. Padre querido, queremos agradecerte en esta mañana. Mira que tú nos has convocado en este día para reunirnos, Señor, en torno a tu palabra, Señor, y a este tiempo de alabanza, a este tiempo de oración, Señor. Ahora, Señor, rogamos por todas las madres en su día. Te pedimos, Señor, para que tú las bendigas en este día, Señor. Sea cumplido, Señor, el gozo de su corazón, Señor. Sea concedida la petición, Señor, de su corazón, Padre de gloria. Bendícele en todas sus necesidades, Señor, ya sea física, espiritual, afectivo, material, Señor. Concede tu gracia, Padre, para que reciban de abundancia, Señor, de ti, Señor. También te rogamos el que como hemos sido bendecidos en este día, muchos otros puedan venir al conocimiento de tu palabra, al conocimiento de esta verdad. Levanta, Señor, en este lugar un pueblo, Padre. Levanta, Señor, en este lugar un pueblo, Señor, que te pueda servir en los trabajos del Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a extendernos, Señor. Ayúdanos, Señor, concediéndonos la gracia, Señor, de poder edificar, Señor, aquí un pueblo, Señor santo, celoso de buenas obras, Señor. En el nombre de Jesucristo, y me ruego mi oración por cada hermana y por cada hermano, el que como tú le has traído, también llévale de regreso a su hogar. El resto de esta jornada sea una jornada de paz, sea una jornada de bendición, en comunión con sus seres queridos, Señor. Guárdales en el camino, Señor, así como le has traído, llévale de regreso. También te rogamos por este lugar, Señor, que tú lo bendigas, lo hagas prosperar en todas las necesidades, lo guarde de vandalismo, pérdida de ruptura y todas las necesidades que se presentan, Señor, de gastos, compromisos, Señor. Todos ellos sean suplidos conforme a tus riquezas en gloria y haya lo suficiente, Señor, para que teniendo, Señor, podamos seguir repartiendo y dando, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendice, Señor, al dador alegre y a cada hermano y a cada hermano que siempre participa, Señor, en tu obra, ya sea con su oración, con su ofrenda, con su diezmo, Señor. En el nombre de Jesucristo, que tu gracia sea sobre cada hogar y sobre cada familia. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos, creyendo en que tú lo haces y aún mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, para gloria, honra y alabanza de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Hermanos, hermanas, nos saludamos con la paz del Señor. Damos así por finalizada la reunión y hoy a las 6:30 de la tarde vamos a estar abriendo culto allí en la ciudad de Maldonado. Esté orando, si puede y quiere acompañarnos, bienvenido sea. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Todavía tenemos que seguir conquistando y avanzando con el Evangelio. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores
y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,